con la buena tarde para todos los asistentes a esta nueva jornada académica de hoy, viernes 24 de octubre de 2025, de la Fundación Excelencia, Unidad y Transformación. Entramos de lleno a realizar un ejercicio de análisis, de reflexión y de propuestas acerca de la evidente obligación que tiene el Congreso de la República para limitar la cantidad de viajes que realizan los mandatarios en ejercicio, los presidentes. El problema que se presenta actualmente, como ya lo veremos, es que como está diseñada la ley y la Constitución Nacional, prácticamente existe un boquete abierto e inatajable y ya tuvo un intento de ser tapado ese boquete y no funcionó, porque los conceptos jurídicos colombianos son tan complejos como la ley colombiana y son tan argumentativos como las trapisondas que utilizan los politiqueros para hacer sus respectivas maniobras. Dicho esto, entonces entramos en el fondo del análisis. Y es que el señor Petro, a ver si podemos quitar esta barrita aquí que se pone un poco harta, pero es que es difícil quitarla. Bueno, me quito. El señor Petro durante los 3 largos años de permanencia en el cargo, porque no se puede decir de gobierno, ha tenido 67 viajes al exterior, prácticamente justificados serían los 3 a la Asamblea General de la ONU y pare de contar. Los demás tienen muchas dudas, muchas explicaciones que no son dadas, porque, por ejemplo, en el África ha visitado un país una sola vez, que es Egipto, algo que todavía no nos queda muy claro qué va a hacer el presidente de Egipto. En América ha hecho 45 viajes a 17 países y comienzo a sospechar que tiene que ir a hacer el presidente de Colombia a Cuba. Esa dictadura de bandidos que haya, ¿qué le puede aportar a Colombia? Distinto a reunirse con otros bandidos. El resto no hay nada que ir a hacer a Cuba. 6 viajes a Brasil por la posesión de Lula, por la reunión de cómo contestaban los eventos que estaban ocurriendo, etcétera. 2 viajes a Panamá oficiales, ¿no? Porque se dice que se la pasa ya en actividades poco santas. 7 viajes a Estados Unidos, ya dijimos, los de la ONU, que son justificados, pero tiene otros ahí, son evidentes paseos. México 4 veces, Uruguay 2 veces. Al Asia ha ido 2 veces a los Emiratos Árabes, dice que a reunirse con los bandidos del Clan del Golfo, no sé qué más cosas. Y de paso dice que por allá hay un grupo que lo quiere tumbar y que existe ya, que es como la cabeza mundial del narcotráfico. Entonces, si por allá están los que lo quieren matar, como él dice, ¿qué va a hacer por allá? A Qatar un viaje también y a China 2. Y aquí vemos que Europa ha hecho 8 países, ha visitado 8 países y ha hecho 16 viajes. 4 veces estaba en Francia, 2 veces en el Vaticano, 2 veces en Suiza, 2 en Alemania. Bueno, en total 67 viajes, algunos más largos que otros. Pero si fueran viajes de un día, quiere decir que ha viajado cada 15 días desde que está en el cargo. La pregunta que nos queda sobre el tapete es, ¿y eso para qué le ha servido a Colombia? A él muchísimo, ¿no?
y a la banda que lo acompaña todavía más, porque entre más parranda de viajeros suban a los aviones viajeros, pues más gente gana viáticos y más viven sabroso. Ocurrió por allá un viaje que estando en Europa suspendió el viaje porque temía que si se encontraba con Putin iba a llevarse su encuentro feo con los demás. Entonces suspendió la mitad del viaje y se devolvió para Colombia. Nunca nos contaron si todos esos viáticos los devolvieron toda esa banda que andaba con él o se consideraron ya gastos causados y se afectó el presupuesto. Son dudas que quedan. Bueno, entonces, primer plan, primer punto que nos debe quedar claro es que el presidente ha sido un paseador como lo fue Juan Manuel Santos, como lo fue Andrés Pastrana, que fue el más descarado, que comenzó con esa corruptela, como lo fue el señor Duque, el señor Uribe, que viajaron a costa de los colombianos a pasear sabroso y siempre con una gran cantidad de parásitos detrás. Entonces miremos aquí que el mismo Centro Democrático asumió, diríamos que más por intención electoral que por resolver el problema, ya que dos de sus expresidentes, y digamos tres porque Santos también salió de ahí, de esa misma línea, han hecho lo mismo. Pero bueno, miremos qué es lo que ellos plantean o por qué lo plantean. Se congeló la charla. No, está buscando el llamando, llamando. ¿Se escuchó, mi coronel? No, señor, está congelada la imagen. Perdón un momentico, ya vuelvo la, algo pasa aquí, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a volver a compartir porque entonces, si no se escucha, estamos perdiendo el tiempo. Que hay un problema técnico, vamos a ver si Ahí, lo... ahí, 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 ahí está. No, pero es que el problema es que primero tiene que No coger sale. ataque terrorista. Y esperemos que aquí sí se resuelva eso, porque es un problema técnico. Con el objetivo de tener mayor control y transparencia, el representante John Jairo Berrío radicó una reforma a la Constitución para ponerle límites a los viajes al exterior que realicen los presidentes de Colombia. El proyecto de acto legislativo es muy concreto. Lo que busca es que el presidente de la República, por derecho propio, tenga la posibilidad de hacer 7 viajes en un periodo legislativo. Y si va a hacer un octavo viaje, pues le tenga que informar al Congreso de la República cuáles son los motivos de su viaje y al regresar un informe detallado de cuáles son los logros obtenidos en ese viaje. El acto legislativo, que deberá superar 8 debates, contempla también que el presidente de turno podrá salir del país sin previa autorización del Congreso hasta un máximo de 6 ocasiones por año. Bueno, ¿ahí se escuchó? Sí, señor. Bueno, entonces, comencemos por mirar que un congresista del Centro Democrático aduce que hay que cambiar el artículo 196 de la Carta Fundamental para que se establezca que el presidente por derecho propio puede viajar 6 veces al año, que si necesita un séptimo, octavo viaje o noveno viaje, cada uno debe justificarlos por escrito ante el Congreso y luego presentar un informe a su regreso después de. Nos parece que si las cosas fueran legales y democráticas, debería ser
todos los viajes justificados y con un informe al Congreso de la República, puede que no inmediato, pero con un plazo suficiente para que se evalúe si realmente se justifica ese viaje. Debería ser, es el deber ser. Pero entonces ya nos queda claro que hay un problema serio desde el origen constitucional en la concepción de la norma, y por eso no solamente este sujeto descompuesto que tenemos ahora, sino los anteriores han hecho lo mismo. Y el más descarado de todos fue Andrés Pastrana, que fue el que comenzó con esa corruptela de esa viajadera, tanto que en las caricaturas lo llamaban el renacuajo paseador, y que el caricaturista Chapete lo pintaba con un traje que le quedaba grande. Y alguna vez le preguntaron a Chapete: oye, ¿usted por qué siempre pinta a Pastrana con unos pantalones que le quedan más grandes y con unas mangas que también le quedan muy grandes? Digo, es que a él le queda grande el traje que tiene. Y eso creemos que a la mayoría de los que han pasado por ahí les queda grande el traje. Entonces ya no, primer punto que nos debe quedar claro es que hay un problema que es constitucional y que lo están aprovechando todos, y que no es solamente este sujeto descompuesto que le produce más incomodidad a casi todo el auditorio, pero que tenemos que entender que este problema es estructural. Con el Bueno, aquí vemos cómo el periódico El Tiempo resume lo que argumenta el señor representante del Centro Democrático, John Jairo Berrío, que ya en 4 palabras el noticiero de la Cámara nos lo dijo. Pero el periódico El Tiempo entonces hace referencia en que este sujeto descompuesto viajó con una larga cola de lagartos a Japón a pasear, y cada vez que viajan al exterior incluyen hasta escoltas. Esos son muy descarados. Y escolta, es que para el hijo, escolta para la señora, escolta para... De hecho, como que si llevan hasta niñera, entonces también escolta para niñera. Y eso lo han hecho todos. Por eso es que la vagabundería funciona en ese sentido. Y dicen las malas lenguas que los que trabajan en Palacio se tiran chambergo y puñal entre ellos para meterse en cada lista de viajes, tanto internos como externos. Porque es que detrás de esto lo que están son los viáticos y los gastos de viaje. Entonces el representante armó el escándalo aprovechando el viaje de Petro, allá cuando fue a echar el cuento de las no sé cuántas toneladas de lechona que había vendido en el Japón. Y preguntó ante el Congreso y ante el país si se justificaba, primero, ese viaje del presidente allá, y segundo, la cantidad de lagartos que viajaron, y tercero, cuál era el resultado económico o financiero o de inversión o de traída de capitales o de grandes negocios que se hubieran hecho eh, respecto a lo que necesita Colombia. Pero aquí lo que vemos es que todos patinan, porque como no hay estrategia ni estructura del Estado, perdón, de los partidos para el servicio del Estado que está medianamente estructurado, y anoche lo veíamos y antenoche lo veíamos, el problema está en los partidos políticos que no llevan programas de gobierno serios. Es que partamos de un principio. Si vamos de un concepto filosófico de un gobierno, pues quiere decir que los viajes del presidente al exterior tienen que estar atados a un proyecto de gobierno, a un plan de gobierno, a unos objetivos determinados, y que se diga: es que Colombia con el Japón pretende fortalecer tales y tales y tales aspectos. Pues ahí sí va el presidente allá, si es que se necesita que el presidente vaya allá, o si no, para que esté el embajador o los funcionarios de la Cancillería. Pero todo eso es símbolo de corrupción. Entonces el señor presentó el proyecto y dijo que su propuesta es que las 6 veces que salga al año es como un derecho propio adquirido que ya tiene, y que de ahí para allá tiene que justificarlas. Repetimos, nos parece que debe ser justificado todo eso, y sobre todo que los entes de control digan: corresponde al plan de gobierno, sí o no. Si no corresponde, no hay viaje. Así de fácil. Porque no tiene nada que ir a hacer allá a pasear, ni mucho menos toda esa cantidad de corruptos y lagartos y hasta escoltas y agregados y un poco de cosa que uno no entiende qué es lo que hacen por allá. ¿Sí? O sí entiende, ganando viáticos. Entonces, esa fue la argumentación inicial que el señor presentó. Eso requiere, como es que reforma constitucional,
o sea, un acto legislativo, pasar por las 8 comisiones y las 2 plenarias y luego la sanción presidencial y luego el concepto de la Corte Constitucional y no sé qué más cosas. Entonces también le cuestionó mucho que decía que había vendido 10 millones de toneladas de lechona. Imagínense ustedes. Eh, Dice, comenzando por ahí, que se necesitaban X cantidad de cerdos. Dijo que 100 cerdos por tonelada, por cada 10 toneladas. Entonces que habría que haber hecho la cuenta cuántos cerdos habían comprado en Colombia. Y no cuadraba en las cuentas de la Organización de Porcicultores, ni en las exportaciones que se han hecho desde el país, ni en ningún manifiesto de aduana, ni nada que se pareciera. Entonces, el problema sigue siendo complejo. Vámonos entonces para los antecedentes. ¿De dónde viene este problema? Todos sabemos, la Constitución del 91 fue presentada con bombos y platillos por los 3 copresidentes, por el gobierno Gaviria, obviamente, y eso era lo máximo. Ya la juventud había logrado que se cambiara la carta legislativa, la carta constitucional colombiana. El poder legislativo ahora sí tenía unas capacidades, pero muy bien nos lo explicó aquí el coronel Caicedo, constitucionalista, es que todos los artículos de la Constitución, o casi todos, requieren una normatización o reglamentación que se hace generalmente por medio de un decreto o por medio de otra ley del Congreso. De acuerdo, nos explicaba Caicedo, con el nivel y la profundidad que tenga cada artículo y los alcances de cada artículo constitucional. Entonces, obviamente, terminada la Constitución, el primer paso que había que hacer era reglamentar. Ay. Tenemos micrófonos abiertos, así es imposible. Entonces, obviamente, el primer paso que había que desarrollar una vez aprobada la Constitución colombiana, había que reglamentar el Congreso de la República en todos sus campos, o sea, en sus funciones, sus atribuciones, su reglamentación interna, el procedimiento para realizar los debates, el paso a paso para cada, cómo se registra una ponencia, cómo es que el secretario de cada una de las 2 cámaras le da el trámite, cuáles son las condiciones, bueno, todo lo que tiene el proceso legislativo, que es bien extenso, y el funcionamiento del órgano legislativo. Entonces, en uno de los artículos de esa ley estatutaria del Congreso, metieron algo que llamaron un mico, que a nosotros no nos parece que sea tan mico, pero pues vino en contradicción con los sabios jurisprudentes. Y es que se estableció que el presidente de la República, según esa ley, tenía que rendir un informe al Congreso, y que si el Congreso consideraba que el viaje del presidente no era justificado, simplemente el Congreso le decía que no, que la única forma que el presidente podía viajar era si había silencio administrativo. Es decir, presentó su información que iba a viajar, y si no recibe respuesta del presidente del Congreso es porque ya está tácitamente aceptado. Pero si le recibía una respuesta, se suspendía el viaje, siempre y cuando estuviera todavía en territorio colombiano, lo que decía esa norma. Entonces, inmediatamente el señor César Gaviria, que era el presidente, se sintió tocado, porque él también necesitaba viajar y viaticar a granel y darse la publicidad de que ha hecho la paz en Colombia y buscar el premio Nobel de Paz, o como mínimo la Secretaría de la OEA, que estaba buscándola desde antes de posesionarse. Entonces llamó a su amiguis del alma, que era el señor Gustavo Arrieta, que era el procurador general, y él inmediatamente hizo un concepto del procurador, que no confundieran los términos, porque era que la ley del artículo 196 en la ley de leyes, la Constitución, decía clarito que simplemente el presidente tenía que enviar una notificación al Congreso de que iba a viajar, que tampoco establecía número de viajes,
ni tampoco le establecía ninguna condición. Entonces, que desde su sapiencia jurisprudencial como ente disciplinario del Estado, de los funcionarios del Estado, él conceptuaba que no tenía ninguna validez y que eso era lo que llaman vulgarmente un mico. Así es de que para él la honorable Corte Constitucional que se estaba estrenando hasta ahora debía derogar ese artículo de la ley de funcionamiento del Congreso de la República, porque no era función del Congreso de la República controlar eso, ni que la decisión que se había escrito en esa ley podía ser superior a la norma de normas, que es la Constitución. Palabras más, palabras menos, porque no soy abogado para exponerlo, pero es lo que he entendido y se entiende de lo que dijo allí el señor Arrieta. Y además adujo que para que no se le bloqueara ningún viaje al presidente, entonces cuando el Congreso estuviera en receso, es el periodo que no están en sesión, en actividades ordinarias o extraordinarias, que también están a veces cuando terminan los periodos de sus debates, entonces que simplemente con que el presidente le envíe una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, listo, calisto, y el presidente puede viajar las veces que quiera. Ya vamos a ver algunas cosas que lo dejan a uno pensando de eso. Entonces aquí vemos la única parte de lo que se estudió en la Corte Constitucional que hasta ahora estaba iniciando y que falló simplemente que este artículo se anulaba. Entonces tomó precisamente el artículo 324 de la Ley Quinta del 92, que es la que reglamenta al Congreso de la República. Palabras más, palabras menos. Entonces comenzó ese debate en el que se dijo que dos personas, imagínense ustedes, dos personas, dos civiles preocupadísimos, porque al señor presidente de la República no le fueran a vulnerar sus derechos y no se afectara el desarrollo del país. O sea, dos calanchines, para hablar en términos más castizos nuestros, a los que les pagaron porque hicieran eso, presentaron la demanda y la demanda tuvo efecto. Imagínense ustedes en una alta corte donde tiene todo un procedimiento, pero aquí lo tuvo rapidito. Y eso sí fue más, como dicen coloquialmente, como por entre un tubo, que la Corte Constitucional entró a estudiar eso y el señor presidente ganó. Entonces, todo el concepto que dio el procurador Arrieta que acabamos de decir se tomó como válido y la demanda de los dos ciudadanos preocupados porque al señor presidente de la República no se le fueran a afectar sus intenciones de salvar a Colombia. Pasó el tiempo, se establecieron las normas de viáticos. Aquí presentamos la más reciente y vemos que cada vez echa la ley, echa la trampa y le inventan a esas resoluciones cada más cosas para acomodarse. Entonces dice aquí las tablas, que es lo que más nos interesa para el análisis de la ley de viáticos. Y dice que cuando es dentro del país, quien gane X determinado salario, aquí están las bases de los salarios, hasta tanto en el salario, entonces tiene también un equivalente en pesos diarios. Entonces, si la persona se gana, por decir algo, entre 3.800.000 pesos y 4.800.000 pesos al mes, por el solo hecho de salir de Bogotá, así sea allí a Chía, y se inventa que le tocó trabajar y quedarse toda la noche y trabajar al otro día o que tiene que quedarse allá, inmediatamente recibe 313.000 pesos por día. Eso es el que gane de sueldo. Pero si ya estamos hablando de sueldos de, por ejemplo, el del presidente o el de los ministros o el de jefes de departamento administrativo que superan los 21 millones de pesos, que es mucho más adelante. De ahí para allá es 1.233.000 pesitos diarios actualmente. Dizque para gastos de hotel, de alimentación y de transporte en las ciudades. Y uno se pregunta cuándo es que el presidente de la República paga hotel, cuándo es que los ministros pagan hotel,
¿Cuándo es que el director de la policía o el comandante del ejército, el comandante de la armada, de la fuerza aérea o de las fuerzas militares pagan hotel? ¿Cuándo es que el secretario de la presidencia o la señora Sarabia, que viajaba cada rato, pagaba hotel o si quiere el almuerzo? Si todo se lo tienen allá, todo, absolutamente todo, hasta regalo les dan. Bueno, pero es lo que está en la ley y la ley hay que cumplirla, ¿no? De igual manera dice esa norma, en otro de sus contenidos que no lo colocamos aquí, que si van el mismo día y se devuelven el mismo día, y no dice cuánto tiempo, decía 15 minutos que estén, ya por derecho propio tienen 50% asegurado. Ya, listo. Fue allí nomás a Cota a mirar la finca que tiene de propiedad particular y hablar con el alcalde de por dónde va la carretera y ya se ganó mínimo 600.000 pesitos del ministro de Vías por ir a hacer esa visita. Pero como no va solo, entonces ya una parranda de vagabundos que también todos ganan de acuerdo con el sueldo, como ustedes ven aquí, de acuerdo con esta tabla. Entonces todos pegados ahí como parásitos chupando rueda. Pero para el exterior, entonces se inventaron una nueva fórmula que resulta muy atractiva. De acuerdo con el sueldo y de acuerdo con el país al que van, las cifras no son nada despreciables. Por ejemplo, hablemos del nivel más alto, del presidente, los ministros, los comandantes de fuerzas, los embajadores mismos, porque esa es otra jugada buenísima. El embajador o el cónsul están en Barcelona, en España, entonces se inventan que tienen que venir a hacer un despacho comisorio a Colombia. Inmediatamente pasajes, viáticos, alojamientos, y no importa que la persona viva en Bogotá, su familia, hay que pagarle hotel porque viajó y hotel en dólares, ¿no? Y como allá gana más, entonces los viáticos son más altos. Entonces aquí miremos los que salen de Colombia. Si van a estos países, entonces, por ejemplo, los de más alto nivel ganan $440 diarios de viáticos. No dice de hoteles, ni nada, viáticos. Si ya van a Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, etcétera, ya es 500 al día. Y si van a Europa, Asia, Oceanía, México y Argentina, no sabemos por qué es más caro ir a México y Argentina que a Estados Unidos, por ejemplo. $640 al día. Pero hasta donde indagamos, porque lo que conocíamos en servicio activo, y no entendemos por qué no, aquí dicen que no, es que en ese tiempo decía que el total de los viáticos ganados por un funcionario en el mes no podían exceder el total del equivalente a su salario. Eso parece que ya lo derogaron, le metieron algún mico ahí, y lo que dice ahora es que todas las veces que sea necesario que el señor presidente salga de Bogotá a cumplir con sus funciones, se le pagan viáticos. Porque es que los gastos que tiene debe cubrirlos. Y lo mismo la parranda de sinvergüenzas que lleva ahí al lado de él. Todos van en el mismo cobijo. Bueno, aquí vemos que de dónde sale y cómo se maneja eso y nos deja pensando. Dice que los gastos de viaje y los viáticos, es que esta cosa aquí se mueve y nos complica mucho. Bueno, y si no podemos pelear con la tecnología. Que los gastos de viaje, los que cubren alojamiento, alimentación y no sé qué otras cosas, fuera de su sede habitual de trabajo. Ese es el concepto, que se paga cuando están fuera de su sede habitual de trabajo. Entonces no se nos haga raro, no se nos haga raro, porque este país anda así, que quién sabe desde cuánto tiempo se está haciendo la figura, que cuando les da por reunirse en la casa esa que tienen aquí al norte de Bogotá, como no es sede habitual de trabajo, también planillan viáticos. No sería raro, no me consta ni tengo la información, pero raro no sería que estén haciendo eso. Lo único que por ahí escribieron en alguna parte es que tiene que ser fuera de Bogotá, ¿no? Por ahí en alguna parte escribieron, porque no se imagínense. El ministro de Gobierno entonces dice que fue a trabajar todo el día en el despacho del Ministerio de Transporte, entonces tocaría pagarle viáticos. Nada raro sería. Y dice que la partida se llama viáticos y gastos de viaje. Hasta ahí no hay problema. Y que está dentro del presupuesto asignado a la presidencia de la República. Y ahí viene la pregunta del millón que todavía no hemos entendido.
¿O será que nuestra capacidad analítica no da hasta esos niveles? Todos los aquí presentes sabemos que los estados y los gastos públicos funcionan a partir de un presupuesto y que nadie puede volarse de ese presupuesto y que si llegara a necesitar un cambio de destinación de un rubro, eso es más fácil pedir una audiencia con el Papa de un día para otro que hacerlo. Es imposible por la normativa colombiana. Entonces nos preguntamos, si los viajes del presidente no corresponden a un plan de gobierno ni a un plan de viajes, y estamos hablando solamente de viáticos, y ya vemos, ya miraremos alrededor de todo eso lo que hay. ¿Cómo es que se altera esa cuestión? Si desde hace más o menos 25 años establecieron para el sector público, todo el sector público, no tiene excepciones, lo que se llama el plan mensualizado y el plan anualizado de caja, que dicho en forma práctica es que hay un sistema de información financiera que está atado a un ente central y se está viendo el día a día lo que invierten las entidades del Estado con la verificación del ordenador del gasto y el refrendador del gasto. Pues eso es lo que por lo menos enseñan en teoría y es lo que exige esa plataforma tecnológica. Entonces nos queda la pregunta, si ya está determinado un rubro específico para gastos de viaje, deben corresponder a un plan, ¿cierto? Porque por lo menos en las fuerzas militares nos enseñaron que todo debe corresponder a un plan y eso se presenta antes de para poderlo ejecutar. No es que lo ejecuto y después presento el plan. Entonces, ¿cómo están manejando eso? Vaya uno a saber. Pero es que no solamente esos gastos, es que la Fuerza Aérea Colombiana también tiene el mismo procedimiento. Y entonces el mantenimiento de la aeronave que viaja para allá, viaja para acá, todo el tiempo viajando, y está contemplado eso desde el principio del año en un plan, lo dudamos enteramente. No creemos que eso sea así. Y la cantidad de gastos en papelerías y cosas, en eh, equipos técnicos que se inventan y agregarle que el teléfono ya no sirvió y que póngale otro teléfono y que fue que salió la nueva versión, eso generalmente no está previsto porque quienes conocemos cómo funciona el servicio público en Colombia, el sector oficial, sabemos que eso tiene muchas complicaciones. Pero como dice la canción, aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea. Entonces uno se pregunta, ¿y la Contraloría qué? ¿Será que muy bien, gracias? ¿O será que ellos también hacen parte de? Pero miren ustedes lo que dice aquí debajo, no existe límite de días al mes para el pago de viático al presidente. O sea que este sujeto se está ganando 40 millones en promedio de sueldo normal que se le paga por supuestamente ejercer el cargo y tampoco tiene límite, según esto, no sé si será cierto o no, de que se pase de más de 40 millones, porque necesita, dice la norma, que para gastos reales y necesarios de alimentación, alojamiento y transporte. No sé si a ustedes les coste, por lo menos en lo personal, nunca vi que un funcionario de esos que llegara a una ciudad le tocara sacar un peso o decir, bueno, el almuerzo cuánto costó, cuánto me toca pagar a mí. Todos son atenciones, regalo en atención y lo que ve uno es que hasta regalo les dan y a toda esa cama de lagartos que llevan ahí les pagan los hoteles, el alcalde del municipio, el gobernador del departamento o la empresa privada les paga, pero nunca pagan. Entonces, pero es que como es ley pagarle los gastos reales, entonces ahí tenemos gastos reales. Y cuando van al exterior, el país anfitrión lo recibe con todo. Así es de que eso está bien raro. Que no hay límite mensual, eso sí es preocupante. No sabemos si aquí hay un error, pero queda esa duda. Bueno, ahora miremos hechos concretos de todo esto. 67 viajes del señor Petro con toda una camada de lagartos, vividores, sin ningún resultado tangible. Pongámonos la mano en el corazón y consideremos. 3 años, 3 meses que lleva este personaje
descompuesto en la Casa de Nariño. ¿Qué le ha representado para Colombia en algún contacto, en algún intercambio, algo tangible que diga, le sirvió a Colombia el viaje de este tipo? Solo para él hacerse visible que es el pelafustán más grande que va ahí, agrede a Estados Unidos, que desafía a Europa, que habla mal de los ricos, que defiende el narcotráfico, que se inventa un poco de estupideces, que el polvo de las estrellas, que es el germen de la vida, y que regresa a Colombia no a presentar un informe. Nunca vemos ningún informe que haya presentado, sino que llegues a hablar de que él es el salvador del planeta, que él encabeza a los ecosistemas, que él va por la Amazonía, que en su gobierno el narcotráfico ha sido fuertemente golpeado y sin embargo que él cree que son humildes pescadores, bla, 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 bla. Segundo, a juzgar por lo que estamos viendo, parece que es que el control de límites, perdón, los límites y el control de gastos es para los de Ruana, ¿no? Para los de más abajo, pero que a esos niveles es gaste, gaste y gaste, y la solución es ponga y ponga impuestos y haga reformas tributarias, porque es que se necesita gastar. Igual lo cuestionábamos aquí alguna vez cuando vimos el tema de relaciones exteriores, ¿de dónde sale el dinero para construir o montar nuevas embajadas? Si el que está de comandante de un batallón, una brigada, por poner un ejemplo muy nuestro, para poder arreglar el alojamiento de las tropas, tiene que pedir una partida o conseguirlo con la empresa privada, pero eso es un gallo porque tiene que incorporar todo lo que llegue a los activos fijos de la institución, tiene que pasar unos informes, bueno, y cumplir con todas las obligaciones contractuales, que no vaya a haber accidentes de los obreros, bueno, seguridad que no le van a hacer un atentado por eso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que este señor dice vamos a crear una embajada? O de un momento a otro le da la chiripiorca, dice, bueno, la próxima semana nos vamos para Honduras porque es que es la reunión de la CELAC. Y listo, alisten presupuesto y viáticos y aviones de la Fuerza Aérea y la parranda de vagabundos que van a acompañarlo allá. ¿Y esto de dónde sale? ¿Cómo así? Algo raro hay ahí. Bueno, las exageradas comitivas. Ustedes recuerdan el escándalo que le armaron a Juan Manuel Santos cuando fue a celebrar los 15 años del Plan Colombia. Hacían las cuentas los que sabían de temas financieros en el diario La República y en Portafolio. No recuerdo cuál era la cifra de lo que nos estaba dando Estados Unidos ahí. Creo que eran 500 millones de dólares. No sé si estoy exacto o no. Y entonces, en los otros dos aviones de lagartos y parásitos que llevó Santos, casi que valía lo mismo. En regalos que llevó para darle a los senadores, al señor Obama y a todos los que estaban ahí, era mucho más todavía en costos. Y fuera de eso, que dice que los escoltas para Martín, el escolta para Esteban, el escolta para Tutina y el escolta para Santos mientras estaban en Washington. 3 días paseando. Cuando se sabe que el servicio secreto de allá les facilita todo ese, todo ese servicio. Pero bueno, digamos que los escoltas son miembros de las instituciones armadas, como llame ahora, y que merecen el estímulo porque trabajan muy duro aquí en Colombia. Vaya y venga. Pero detrás de eso, ¿qué hacía toda esa caterva de parásitos? Eso iba gente del Ministerio del Interior, del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la Presidencia de la República, una comisión del Senado, porque era que tenían que ir a agradecerle al señor Obama todo lo que nos había dado. Y uno se pregunta, ¿y por qué no destinaron todo ese dinero más bien para ir a construir escuelas y simplemente que viajara el embajador de allá y de pronto el canciller y se reunieran, o el ministro de Defensa, ¿ya? Con otro delegado de Estados Unidos, una copa de champaña y hasta luego, ¿no? Porque hay que montar el show de que Santos es amiguis del presidente de Estados Unidos. Y otra perla, que tal vez ustedes la recuerdan, cuando estaba de presidente Andrés Pastrana, contrató a esa fotografía famosísima que hay aquí en Bogotá, que hace fotos con retoques especiales, para que le hiciera unas galerías en el palacio. Y entraba uno al palacio presidencial y eso era por todos los corredores. Fotos de Pastrana reunido con el rey de Marruecos,
la esposa de Pastrana en viaje de compras por las calles de Rabat, de Londres o de París, acompañada de la primera dama de allá, almuerzos en no sé dónde, partido de fútbol del Boca Junior, final del Boca Junior con el Botafogo o el Fluminense por la final de la Copa Libertadores, y todo eso estaba pegado ahí, el Palacio Presidencial durante los 4 años de Pastrana. Lo vi, no me contaron, lo vi. Y uno le pregunta, ¿y todo esto de dónde sale ese dinero? ¿No? Ahí estamos, ahí estamos. Ya lo hemos dicho, y la vigilancia y la Contraloría, ¿qué? A nuestro juicio es bien dudosa, pero para las entidades pequeñas tiene unos dientes terribles. Y entonces cuando un alcalde, generalmente, que es a los que más duro les dan de toda esa estructura del Estado, eh, se equivoca no solo por corrupción, sino por mal manejo, allá le cae la Contraloría y son implacables con él. ¿Y por qué más arriba no? ¿Qué será lo que quiere el negro? Dice la canción. Y en conclusión, vemos que el problema está, como lo hemos repetido hasta la saciedad, en los partidos y en el Congreso, porque el Congreso no cumple con sus funciones que las hemos repasado muchísimas veces aquí, y una de ellas es el control. Entonces, visto eso, pero no nos vamos a poner a defender lo que no tiene defensa, que es que un gobierno lo ha hecho más, otros no. Todos tienen el pecado metido. Si no entremos al fondo del asunto, hay que reformar, según el señor representante Berrío del Centro Democrático, nos parece perfecto, el artículo 16, 196 de de la Constitución Política de Colombia. Pero entonces, pues él presenta como argumento es la parte operativa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Limitarlo a seis viajes y máximo otros 2 o 3 siempre justificados. Pero como hay que buscarle la argumentación válida, ¿por qué es que hay que reformar eso? Para que no se nos presente la leguleyada del señor Arteta, que era muy amigo de Gaviria. Es más, él fue procurador, fue por Gaviria. El resto de ese personaje no hubiera llegado allá nunca. ¿Cómo argumentamos nosotros a el partido que va a presentar esa reforma y los partidos que la van a apoyar, las bancadas, como llaman? Unos argumentos sólidos, de por qué sí hay que cambiar ese artículo y en qué sentido hay que hacerlo para que el presidente cumpla con sus funciones y separe esa corrupción, que eso es un chorro de podredumbre que hay ahí que parece interminable. Adelante, mi coronel Alarcón. Con las buenas tardes para quien no he saludado en esta noche. Vamos a darle la palabra entonces inicialmente a, ya está aquí mi coronel Jairo Giraldo, antes de que se le caiga la señal. Mi coronel Giraldo, adelante por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya con todo lo que Luis Alberto explicó, el contenido del 196, el proyecto de acto legislativo para reformarlo por parte del representante de la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, John Jairo Berrío, y todo lo que se propone, y la pregunta que se hace de cómo se sustentaría para que se reformara, pues eso es en el sentido de quienes estén de acuerdo en que se reforme. Yo no estoy de acuerdo con que se reforme el artículo 196 de la Constitución Nacional, por algo muy sencillo, porque hay algo que llama separación de poderes. Bastante reclamamos cuando el presidente quiere meterse en el legislativo, quiere meterse en el judicial, quiere decir que mandan la fiscalía, que mandan los magistrados. Entonces, si nosotros vamos a cambiar ese artículo, estamos, por decirlo así, restringiendo las atribuciones que le corresponden al Ejecutivo. Entonces, si nosotros le colocamos al presidente que solamente puede viajar 6 veces al año y que a partir del viaje 6 tiene que tener autorización y tiene que rendir informes, pues igualmente entonces el presidente del Senado y los senadores tenían que pedirle permiso al presidente para salir del país. Y los magistrados de las Cortes también tendrían que hacer lo propio para decirle al Senado, para decirle al Ejecutivo. Entonces creo que hay que respetar la división de poderes para evitar que no solamente sea en el manejo del presupuesto para viajar al exterior y de los viáticos. Recordemos nosotros en las fuerzas militares y de policía
que los comandantes tienen algo que llama gastos de representación. Y la pregunta es, ¿cuándo un director de la policía, un comandante de ejército, de armado, de fuerza aérea, utiliza esa plata para invitar a almorzar al gobernador o a los diputados? No, nunca, ni para hoteles, ni para nada. Y esa plata es para eso. Ahí tiene que reventar es el director administrativo del departamento, de la brigada, de la metropolitana, a ver cómo hace para hospedar al comandante cuando llega, o para las comidas y para todo eso y los regalos. Así que yo no estoy de acuerdo y por ese motivo me abstengo de dar otro pronunciamiento afirmativo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, doctora Ethel. Buenas noches otra vez, si es que no, buenas tardes. Eh, una forma regulatoria, porque incluso poniendo límites, hay excepciones. Entonces, basados en esas excepciones es que se exceden los gastos por más que tengan derecho a gozar de ciertas cosas y, y estar de fiesta y todo lo demás. Es necesario poner límites. Las finanzas debería haber un listado de cosas de rigor en el cual con un monto fijo eh, está cubierto. Y si hay alguna excepción por algún motivo, no sé, fallece algún presidente en otro lugar, tiene que ir una comitiva, todos los representantes posibles en la diplomacia y demás. A eso me refiero. Eh, no sé si modificar el artículo. Sí, una norma en donde entran todas esas cosas y a cumplirse. Eh, y sería un buen control de la finanza, porque eso va a estar documentado y bueno, papelito sobre papelito, como quien paga las cuentas. Está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ethel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Bueno, yo estoy de acuerdo de que se limite la cantidad de viajes en primer lugar y que se modifique el artículo 196. En otras palabras, que se evalúen todos los procesos cuando el presidente destine o quiera viajar y que tenga en cuenta eh, en su plan de gobierno. Pues desconozco este artículo y no sé cómo entrar a contextualizarlo, pero considero que deben hacerse los límites correspondientes. Gracias, mi coronel, muy amable. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues hay muchos viajes que son programados, que son conocidos, que las reuniones de Naciones Unidas, de la OEA, en fin, los grupos de Latinoamérica, muchas celebraciones y celebraciones no solamente de tipo programático, sino también ocasional, que se va a celebrar el Día de la Hispanidad en España o alguna cosa por el estilo. Entonces, calcular el presupuesto para eso, específico, y determinar muy bien cuáles son los gastos que están a cargo de la persona con sus viáticos o del Estado, porque es algo extraordinario. Y además, entonces, como hay cosas que no son previsibles, debe haber un fondo, sí, estipulado, definido, no abierto, no infinito, no universal, eh, para esos gastos imprevistos, de tal manera que se pueda llevar un control y una auditoría específica sobre esos gastos. Porque así es como se le exige a las demás entidades del Estado, del gobierno,
Entonces, también la presidencia debe actuar en la misma forma. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Adelante, por favor. No sé si mi coronel Saldaña está en condiciones de darnos su aporte. Bueno, parece que no. De todas maneras, yo quería agregar algo que es, a ver, ¿qué preferimos? Enterarnos al regreso de los viajes, de los logros que se alcanzaron dentro de los objetivos de lo que llaman mi coronel el plan de gobierno, que se firmó y que cada quien haga su propia evaluación y se deje o no se deje tramar. Porque anteriormente yo alguna vez algo recuerdo en el aeropuerto, que instalaban tarimas y el presidente se bajaba del avión y se dirigía al país informándole qué era lo que había hecho y qué era lo que había alcanzado. Eso se perdió y era un detalle bastante importante porque con lo que está sucediendo ahora, ¿de qué nos vamos a enterar? Cuando nos enteremos, ya para qué decimos algo. Nos enteramos de que estuvo haciendo otras cosas, que se estuvo eh, metido en la droga, etcétera. Entonces, eh, ¿para qué enterarnos después de una? De una. Con eso, cuando nos enteremos de la verdad, la podemos comparar con el discurso presidencial. Muchas gracias, mi coronel. Entonces vamos con la segunda pregunta. Bueno, y con la segunda pregunta, creo que falta saber, usted lo bloqueó. Ay, mi coronel Saavedra, qué pena con usted. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Por eso es que ahí no tengo presupuesto, mi coronel, porque no me dejan hablar. Entonces, quedo ahí mal yo. Yo me identifico mucho con lo que decía mi coronel González. Por supuesto que son gastos que se cargan a la presidencia, pero eso no es que tenga un presupuesto aparte, eso sale del presupuesto general de la nación. Como todos los ministerios, todos tienen un presupuesto que deben presentar, que deben sustentar, que deben debatir y sencillamente eso es lo que va armando el presupuesto general de la nación. Entonces yo creo que con mayor razón el presidente, eh, hoy en el año 25 sabemos qué va a pasar en el 26, cosas que no van a cambiar, las posiciones de tales presidentes, la no sé qué, o sea, son cosas que se cumplen por naturaleza propia que se hacen. Entonces yo creo que todo eso debe ir estipulado en el presupuesto. Y eso evitaría que tengamos que hacer una norma o modificar el artículo 196. Ahí se dice qué piensa hacer el presidente. Y por supuesto, pues que habrán cosas que no están y que son no previsibles. Fallecimiento de un presidente o fallecimiento del Papa, como pasó, otras cosas que no están en la órbita ni se pueden programar. Pero yo creo que el presupuesto debe ser la columna vertebral de los gastos. Y tal y como se hace en el sector privado, o tal y como lo hacíamos nosotros cuando nos tocaba, y yo lo hablo por experiencia en la empresa donde laboré, viajes al exterior tantos, viajes interior tantos, cuántos días, el hotel, el viático, todo eso está determinado. Y no es que crea, que estoy seguro que es el sector privado el que lo hace, también lo hace el gobierno, lo hacen los ministerios, nosotros lo vivimos cuando hacíamos recorridos y nos planificaban. Entonces, creo que es cumplir el presupuesto. Y ahí es donde está la responsabilidad de quienes velan porque eso se esté cumpliendo, las famosas guías que es lo que no hacen, ni la tesorería, ni la contraloría, ni la procuraduría, ni nada. Ellos son los que permiten que pase y se salga, haga el desorden. Todo no puede ser no previsible. Todo es el 99% de las cosas de un presupuesto o 90% es previsible. Y por eso se llama presupuesto, porque es lo que yo presumo que voy a hacer.
si hay alguna modificación, pues debe haber una forma de poderlo modificar o hacer los cambios correspondientes. Por supuesto que no le toca hacerlo al presidente y debe tener a alguien que se encarga de manejar y corregir las cosas. Pero vuelvo y repito, yo creo que es hacer cumplir el presupuesto, que es lo que normalmente no pasa y es en todas partes. No lo vemos ejecución de presupuesto incompleto o gastos en rubros que nunca se afectan, porque se hace un presupuesto por hacerlo. Yo creo que es el momento de ponerle más seriedad y, y eso también debe haber un documento que se debe pedir, eso sí se debe exigir, como que cada vez que haya un viaje debe haber un informe y qué logramos con eso, por lo menos para que todos de alguna manera quedemos, no sé si contentos o no, pero por lo menos informados de lo que pasó con eso. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel, y perdones por no haberlo llamado. Mi coronel Villamarín, vamos entonces con la segunda pregunta. Bueno, mi coronel. ¿Qué, Sí, ahí está en el ¿Qué tablero. aspectos concretos propondría para cambiar el artículo 196 con el fin de regular adecuadamente los viajes presidenciales sobre objetivos concretos de su plan de gobierno? Para la respuesta, le damos la palabra entonces a... Ahí ya está abierto el micrófono de mi coronel Saldaña. Adelante, por favor. Mi coronel, me abstengo por ahora, gracias. Bueno, Un saludo para todos los compañeros. cómo no. Entonces le damos la palabra a mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Entonces, mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues aspectos concretos, yo propondría lo que estaba diciendo ahora, que evaluemos las necesidades protocolarias de verdadero interés nacional y las corresponsabilidades que tengamos en cortesía con las demás naciones, que todo eso es previsible, y hacer un presupuesto basado en esos valores. Y un factor de imprevistos. Creo que eso sería una acción concreta para que los presidentes tengan en cuenta que ellos también tienen que ser responsables con los gastos. Y pues para la muestra un botón, el señor general de Gaulle, cuando fue presidente de Francia, llevaba la cuenta del mercado de la casa de su familia, y no permitía que eso se pagara con presupuesto nacional, sino con su salario. Entonces ahí vemos las grandes diferencias. Muchas gracias, mi coronel. Sí, el tema vigente. Entonces, vamos con la respuesta de la doctora Ete. Adelante, por favor. Bueno, como aspecto concreto, eh, esa forma regulatoria y cumplimiento protocolar, porque hay fechas y representaciones de Estado en ciertos lugares, en fiestas patrias, que eso genera muchísimo gasto de Estado también, movilizar todas las, bueno, no me sale ahora, cuando van todos los soldados y las categorías, tanto femenina como hombres, caballería, en fin, los desfiles tienen un monto muy importante y nombrarlos a todos. Si hay que hacer una nómina, una lista, ese listado a cumplirse y los fondos con el tope que lleva y después, cuando estén marcadas las salidas del país por motivos diplomáticos,
también en qué función y cuál es la cantidad estipulada, y ver cosa por cosa, puntualizar cada gasto, incluso si se le rompe el zapato, que bueno, que si se compró otro que esté ahí clarito, que se compró otro par de zapatos, exagerando un poco la cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Finalmente tiene la palabra mi coronel Giraldo. Muchas gracias. Pues yo no podría ser contrario a lo que dije en la respuesta anterior. Simplemente agregaría que eh, no tiene ningún futuro ese proyecto de acto legislativo para reformar el 196. Creo que no va a pasar los debates, como quiera que son 4 legislaturas consecutivas, 2 años para la reforma constitucional. Es decir, que si saldría para controlar al presidente que llegue, no al que está. Entonces creo que no puedo ser contrario a lo que pensé ayer y simplemente no propondría absolutamente nada porque creo que debe quedar así. Si el presidente no avisa de su salida al exterior, al Senado, o en su defecto que no esté el Senado, o en vacaciones, lo tendrá que hacer al magistrado, a la Corte Suprema de Justicia. Si no lo hace, habrá abandono del cargo. Creo que así está bien. Ya la parte ética del presidente en cuanto a los viajes que ha hecho, pues sí, es muy criticable que de 36 meses que lleva en el poder, 7 meses haya estado en el exterior. Gravísimo, eso equivale al 20% de todo lo que lleva. Y si a eso le sumamos su mes de vacaciones que tiene derecho por ser presidente, entonces seríamos que estaría 10 meses de los 36 fuera de sus funciones. Eso es gravísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Pues mi coronel Villamarín, ya hemos superado la cantidad de personas que están en sintonía, participando en la academia del día de hoy. Pero Vamos, le está dando otra vez duro a Saavedra porque no ha contestado esta pregunta. ay, otra vez, Dios mío. Y con Contestó esa la, vez adelante. Bueno, mi coronel, muchas gracias, la verdad. No, no pasa nada. Eso está bien, pero yo sé que al final del día presupuesto me va a asignar. La verdad yo creo, para mí pienso lo mismo que mi coronel González, esto es un tiro al aire. Eso no va a pasar nada, no va a avanzar y, y es muy difícil que avance por las mismas condiciones de nuestros políticos, que al final del día cuando le tocan los intereses a ellos, se demuestra que no actuamos. ¿Cuánto llevamos bajando el salario de los senadores, congresistas, modificar los salarios de las embajadas? Todo eso no pasa de ser publicidad, campaña o sencillamente que aprovechamos el cuarto de hora. Yo pienso que si una persona llega a esa posición, llega a ser la persona que es el más importante del país durante el periodo para el que es elegido, pues tiene que tener la autonomía. Desgraciadamente, pues pasa lo que pasa con es su criterio. Pero yo creo que es una de las cosas que la única forma de medio limitarlo es establecer sencillamente los viajes cada año al año siguiente y presentarlos y construir un presupuesto sobre eso. O sea, ya sabemos todas las cosas que hay, todas las cosas protocolarias, porque también eso afecta a otros ministerios, porque la presidencia no paga todos los cargos de todos los que van. Cada ministerio tiene que tener su propia situación. Entonces, yo creo que el problema va más allá de los viajes del presidente, sino todo lo que conlleva con eso. Usted lo dice en una comitiva, yo estoy seguro que el presidente no paga el viaje de toda la comitiva, cada ministerio. Entonces, yo creo que es un trabajo que se debe hacer más al detalle, exigir más coordinación, que se saque sencillamente la directiva de los viajes programados para el año 2020 y siguiente, y con base en eso todos los ministerios, porque todos los que tienen que ir, o institutos descentralizados que consideren que deben hacer parte de ese viaje, y esa es la coordinación que hace la presidencia, podamos tener un mejor presupuesto, una mejor ejecución y un mejor control. Pero hoy repito, pensar que le vamos a regular al presidente difícilmente. Yo no conozco, no sé si ustedes conozcan alguna vez que le hayan negado un viaje a un presidente. Entonces eso es como decir, me voy y siempre van a decir váyase. Entonces yo creo que es mejor legalizarlo y fortalecerlo, pero que quede algo que se pueda escrutinar. Muchas gracias, mi coronel.
Definitivamente la ley sigue siendo y seguirá siendo para los peruanos. De resto, si miramos la cantidad de personajes que están involucrados en las tablas, todo lo primero que hacen es ir a comprar el sombrero volteado o el sombrero de Pizarro. Seguimos en la misma. Entonces, mientras ellos se salvan, el resto con viáticos, con impuestos nos hundimos. Mi coronel Villamarín, entonces hemos terminado con la etapa de preguntas. Les agradezco a todos sus intervenciones y la participación que han tenido a bien darnos en esta tarde-noche del día de hoy. Vamos entonces con las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Damos la palabra a nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Adelante, por favor, mi coronel. Mi coronel, muchas gracias a usted y a todas las personas que participaron, porque surgen una cantidad de puntos de vista y de enseñanzas, y por eso la pregunta era así abierta. ¿Debería el Congreso de la República? Debería. Se lo estamos preguntando en un escenario potencial. Limitar la cantidad de viajes de los presidentes de Colombia en ejercicio. Entonces, esa era la pregunta orientadora. Sobre eso queríamos hacer el taller de hoy y sobre eso lo trabajamos. Luego comenzamos a ver que ha habido 67 viajes del actual presidente, pero hicimos la claridad que no es el único y que los demás han hecho algo similar. Lo que pasa es que este personaje, con su mala actitud que tiene y su mentalidad corrupta y descompuesta, pues genera mucha más resistencia, pero que los demás también lo han hecho y es grave. Vimos los países donde han ido, vimos que hay unos viajes que son justificados sí o sí, especialmente los de la ONU y la OEA. Luego vimos el informe breve que pasa el canal de la Cámara de Representantes presentándonos el contexto general en que el señor representante de la Cámara Berrío de Antioquia presentó una propuesta, según él, muy adecuada para controlar los viajes del señor presidente al exterior, particularmente. Pero nosotros fuimos más allá y comenzamos a indagar un poco. Y miramos que en el periódico El Tiempo ya le ponen un asuntico más, le anexan otros datos y dicen que particularmente lo que ya llegó a la copa, que se rebosó, fue cuando hizo este viaje, este personaje siniestro al Japón, a hablar barrabasadas y a gastar dinero a raudales con una cantidad de parásitos detrás de él. Después ya miramos un poco de la historia, de dónde es que surge eso, cuál es el problema jurídico, legal que lo origina y está en el mismo artículo 196 de la Constitución. Ya vamos a llegar a un punto esencial de todos aquí, que es lo que queremos concretar. Y miramos cómo la Corte Constitucional, estrenándose, fue uno de los primeros hechos que investigó y de sus primeras decisiones de fondo, sus primeras sentencias, como llama lo que produce la Corte, fue contra la Ley Quinta del 92, que es la que estructura el Congreso, porque dos ciudadanos muy preocupados por el presidente Gaviria habían demandado esa ley, la Ley Quinta, habida cuenta que el Congreso se estaría abrogando atribuciones que no le correspondían, las cuales eran exigirle al presidente de la República cierta cantidad de viajes y un informe concreto. El procurador Arrieta dio un concepto y se pegaron el concepto del procurador y de ahí para allá se institucionalizó ese viaje y le sirvió de abrebocas a Andrés Pastrana para que hubiera sido el más descarado de todos.
fue el que inició con esa viajadera que parece interminable de los presidentes de turno. Bueno, luego vemos aquí cómo le han ido buscando acomodarle a esquilmar el presupuesto nacional, cuadrando cosas de viáticos, y nos resultó una información que no la podemos dar por cierta, pero que de ser cierta sería gravísimo y sería inconstitucional, supongo yo, o ilegal, que una persona viaticando en el mes termine ganando más dinero, otro sobresueldo superior al que le corresponde en su tope. Pero así como está escrito en lo que dice la argumentación que encontramos, parecería ser que sí. Y vimos que hay viáticos en el interior y viáticos en el exterior, que eso existe desde hace mucho tiempo, pero que es que se exagera ya la manera como se hacen esos gastos, porque si una persona que gana de 20 a 40 millones, o más o menos que es el promedio de los altos funcionarios del Estado, viaja 10 días al exterior, se está ganando $6.400, que es el equivalente a más de su propio salario. Y ya pasa de los 25 millones y se gana 20, entonces ahí sí, no sabíamos cómo lo hacen. Pero bueno, es lo que hay, y luego vimos la explicación muy detallada de cómo se llama el rubro. Hay una cámara ahí abierta con un montón de cosas. ¿Ya? No, 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 Bueno, no, pues si es un intruso, se saca de la sala. Bueno, entonces tenemos que aquí hay una explicación de cómo, de cuál es el fundamento legal de esos viáticos, pero el tema no es que no existan en un presupuesto, claro que los meten en un presupuesto. El tema es que parece ser, probablemente no lo explicamos bien, que se pasan de ese presupuesto y aparece el dinero, no sabemos cómo, sin haber cumplido, surtido el proceso que se les exigiría a cualquier entidad del Estado, y se sigue gastando. Ahí es donde está el problema grave. Luego vimos ya unos hechos puntuales que se derivan de eso, lo resumimos en 5 aspectos por mostrar algo concreto y llegamos a una conclusión que el problema es de pobreza estructural del Congreso y los partidos. Luego vimos que hicimos 2 preguntas. La primera de argumentos para cambiar el artículo y la segunda era de aspectos concretos. Claro, un argumento es una temática general que uno presenta, por qué lo cambiaría, cuáles son las razones que yo tengo, cuáles son mis percepciones, etc. Y la segunda era cuáles aspectos concretos le cambiaría, porque la redacción del artículo es muy directa. El presidente simplemente tiene que informar y punto. Así de sencillo. Para salir del país, el presidente le informa al Congreso de la República y en su ausencia del Congreso al presidente de la Corte Suprema. Entonces, la pregunta era en esos 2 sentidos. ¿Qué argumentos? ¿Por qué explicaría usted? Entonces, aquí vino lo interesante, el debate se armó entre que sí, en que más o menos y en que definitivamente hay que tomar alguna posición radical. Después, al pasar al segundo punto, ya hubo más alineación en la dificultad, tanto técnica como procedimental para hacerlo. Y de eso que ustedes dicen, de las 2 respuestas, nos queda claro aquí que ante todo el problema es de ética política, porque seguramente va a ser muy difícil y va a encontrar mucha resistencia de sectores del Congreso que tienen intereses. Por ejemplo, los del pacto histórico, ya sabemos que van a votar en contra de eso, de entrada. ¿Y por qué van a votar en contra de eso? Porque van a aducir es que es una venganza de la derecha contra la izquierda que ahora está en el poder y quieren que, como ellos dicen que van a seguir en el poder, entonces que su presidente nuevo ya entre amarrado y no pueda tener las relaciones internacionales para arreglar al país. Y obviamente la Procuraduría y los que llamen a dar conceptos van a decir lo mismo. Y los magistrados de las Cortes, si les llega el estudio, no se clavan el puñal porque ellos hacen lo mismo. Entonces, aquí el problema no es de la conveniencia para el país, sino de ética política, cómo lo maneja.
y nos deja otra enseñanza clave, es que mientras no se le meta ética fuerte a los partidos políticos por dentro, siempre habrá la argumentación de que si otros lo han hecho, o que es que eso es imposible hacerlo, o que políticamente no es rentable, porque entonces si yo bloqueo esto, en la próxima decisión que se va a tomar me bloquean la mía, que ese es el temor que tienen ellos y por eso se hace el pasito, pues sigue siendo un tema de ética política. Como vemos, cada vez que nos adentramos a hurgar dentro de los eventos que ocurren en nuestro país, el tema es demasiado complejo. Y entonces escuchando a uno de esos personajes que salen, es que a partir del 8 de agosto del 26 se acabó el desorden en Colombia. Llegué yo y le puse orden a esto. El otro dice que ya los hijos no lo podrían mirar a los ojos. El otro que como el imán, el mulá Omar, se paró de noche a mirar al cerro de Monserrate y Dios le apareció y le dijo que él era el Salvador. Y así cada uno con su cuento. Por lo tanto, la tarea sigue siendo la misma, fundamentar teóricamente y para que haya una praxis de honestidad y de pensar en el país a todas las personas que se van a participar en la política desde escuelas de formación política, y le corresponde a los partidos. Hemos hecho entonces un taller muy interesante con un punto muy concreto que nos deja la reflexión de lo que ustedes mismos dijeron y dijimos aquí todos, ese problema es ético, de ética política. Porque si una persona es ética, dice, si la Constitución me da esto y yo no puedo abusar, pero lo que se interpreta es lo contrario, como la Constitución no me lo prohíbe, entonces yo puedo abusar, o sea, no tiene ética. Y no ha sido este sujeto, sino todos los que han estado ahí. Bueno, les deseamos a todos una feliz noche. Coronel, Adelante, mi coronel. tengo los aportes de Facebook que han llegado un poquito retardados por la tecnología. Henry dice, buenas noches para la sala. Uno de los argumentos para limitar los viajes del presidente es el uso de las nuevas tecnologías. Tomando como ejemplo el abuso del actual presidente, demuestra que es necesario poner límites. Igual debería informes de los viajes, así fuera trimestral o semestralmente. A la segunda pregunta dice, anualmente la presidencia debe presentar un presupuesto para los viajes previstos durante el año, pero también considerar un presupuesto para viajes imprevistos, que en todo caso debe ser menor al presupuesto de viajes previstos. Eso es todo, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, entonces decía que con esto cerramos este fin de semana, los esperamos la próxima semana, tendremos nuevos análisis estratégicos y tratando de formarnos todos y escucharnos para entender mejor la política y las dificultades que tiene. Un feliz fin de semana para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.